programa es auspiciado por Ecofriendly, laboratorio de larvas de camarón, ubicado en la ruta Spondylus San Pablo. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les saluda Lucía Jaramillo y para mí es un gusto poder presentarles otro programa más de acuicultores.com. Hoy tenemos la grata invitación del economista Santiago León, quien es director ejecutivo de ASOLAB, la Asociación de Laboratorios Productores de Larvas de Camarón. Hoy vamos a tener un programa distinto a los anteriores porque vamos a incluir preguntas también del sector camaronero justamente para nuestro invitado. ¿Cómo le va, economista? Un gusto tenerlo aquí en acuicultores.com. Muchas gracias, Lucía, por la invitación y un especial saludo a todos quienes nos están viendo. ¿Cómo nació ASOLAB? Nació en el 2007. ¿Qué los motivó a crear esta asociación? Bueno, efectivamente es una asociación que ya lleva algún tiempo. La idea era aglutinar, o es, mejor dicho, aglutinar a todos los productores de larvas. ¿Y por qué los productores de larvas? Porque es un sector bastante importante dentro de la industria del camarón. Y creo que quizás valga la pena anotar algunas cifras de lo que ha venido pasando con esta industria. Una industria que está aportando al desarrollo del país de manera muy importante. De hecho, ya hoy, al día de hoy, el camarón es el principal producto de exportación no petrolero. Me parece que el 2020 cerramos con unas exportaciones de 3.600 millones de dólares, más o menos. Pero lo más importante de eso es la evolución que ha tenido en los últimos 10 años. Si nosotros comparamos lo que se exportaba en el 2010 con lo que se exporta ahora, digamos, ha sido un crecimiento sostenido en el tiempo, tanto en volumen como en precios, digamos. Ha sido ingresos de divisas de manera importante. De hecho, si nosotros comparamos cuánto creció las exportaciones del Ecuador, más o menos 4.500 millones de dólares en estos 10 años, el crecimiento. De esos 4.500 millones, 3.000 millones son del sector camaronero, es decir que las 2/3 partes del crecimiento de las exportaciones del Ecuador en los últimos 10 años ha sido gracias al camarón. Entonces es importante entender esta cadena. Claro. Y en esta cadena, perdón, solo termino esta idea, en esta cadena dentro de la industria camaronera, un eslabón fundamental es la larva. ¿Por qué? Porque no podría haber camarón sin larva. Sin larvas. Efectivamente. Entonces, la producción de la larva es el gran insumo, es, digamos, el gran motor para el desarrollo de esta industria que, como he dicho e insisto, ha venido creciendo de manera importante, generando empleo, divisas y el desarrollo del sector camaronero no sería lo mismo sin la debida capacitación. Y eso es donde ustedes entran ahí, en la capacitación y también en promover el desarrollo del sector camaronero. Sí, efectivamente, de nuevo, ¿no? Este es un sector tan importante que necesita que todos los actores de esta cadena trabajen bien, sea eficiente. Es un sector que además ha sido, su crecimiento también ha estado basado en la eficiencia, en la modernización. En la tecnología sí, también. De hecho, hoy se produce mucho más camarón que antes en la misma cantidad de hectáreas. Es decir, hemos sido mucho más productivos. En otras palabras, creo que es un claro ejemplo de lo que el sector privado, haciendo las cosas como lo ha venido haciendo el sector camaronero, puede aportar al país. Entonces, dentro de este eslabón, como les decía, está el sector larvicultor. Y el sector larvicultor es un sector que ha aportado a este desarrollo, pero también pasa por un sinnúmero de dificultades que las voy a comentar. Y justamente lo que hace esta asociación, o por lo cual esta asociación está trabajando, es para tratar de solventar todas esas dificultades. Por ejemplo, ¿qué dificultades hoy en día puede tener el sector camaronero? Quizás una de las más importantes es la informalidad de los laboratorios. Digamos, si uno revisa, se da cuenta que formalmente existen aproximadamente 200 laboratorios, pero en el mercado hay, digamos, venden larvas como 400 y hay mucha informalidad. ¿Cuál es el problema de eso? No es que como sector estamos en contra de la competencia, digamos, la competencia bienvenida, pero no la competencia leal. Pero la competencia formal. Exacto, la competencia es leal de laboratorios que obviamente no afilian a sus trabajadores, no tienen todas las normas de seguridad. Hoy más en día que enfrentamos el tema del COVID. Por supuesto, digamos, una infraestructura adecuada para tratar de que no exista algún tema de bacterias y temas, digamos, que pueda generar un problema en toda la cadena. Entonces, claro, el problema de esa informalidad trae otros problemas, como por ejemplo el precio. El precio es impresionante que el precio de la larva ecuatoriana es el precio más bajo del mundo cuando somos los primeros productores de camarón. Entonces ahí es que nos empezamos a dar cuenta de que no hay mucho sentido, digamos, no hay mucha coherencia entre los precios que puede recibir un larvicultor con el tamaño y la importancia de la industria
que tiene el país, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos trabajando, hay una informalidad que... Una pregunta, ¿cuál es la diferencia de comprar un camarón de un laboratorio formal a un informal? Como Bueno, todo, me imagino que ha de ser debido a la calidad. No, pero por supuesto, y no solo temas de calidad. A ver, cuando uno, digamos, cosecha, tiene una camaronera y adquiere la larva, evidentemente la larva si está bien tratada, no es una larva que se me va a morir, ¿no? No es una larva que va a subsistir poco en la piscina, o no es una larva que va a dejar de crecer, o no va a llegar al tamaño que yo espero, etc. Entonces, obviamente, la calidad es fundamental, y creo que eso es una de las partes que ha logrado. Esa calidad que hemos logrado en el sector es lo que ha logrado también, a su vez, la cantidad de exportaciones que estoy comentando. De nuevo, lastimosamente, esta informalidad, claro, a veces ya el camaronero se da cuenta que esa larva no fue lo mismo, no le sirvió, etcétera, pero hay tanto en el mercado, es tan grande el tamaño de la informalidad, que no deja de ser una afectación importante digamos, a los laboratorios que sí son formales, que tienen un acuerdo ministerial. Yo no es que yo mañana decido, quiero hacer un laboratorio y, digamos, empiezo a producir. No, tengo que tener un acuerdo ministerial. Dentro de ese acuerdo ministerial, obviamente, me piden un sinnúmero de requisitos que no son tan sencillos, pero que están bien. Creo que, digamos, esos requisitos es importante cumplirlos, pero el problema es los que no lo cumplen, ¿no? Economista Santiago León, el 2020 fue un año muy duro para el mundo entero, y hoy en día en Ecuador aún tratamos pues de salir de eso, porque vemos que en otros países ya las vacunas hay y ya se están vacunando, y el sector productivo ya está tomando otra vez su camino, en lo cual en Ecuador pues aún estamos en stand-by hasta que la mayoría de ecuatorianos se vacunen. Pero ¿cuál fue el impacto que ustedes tuvieron como asociación en este tema del COVID? Bueno, primero, digamos, creo que todos los ecuatorianos y el mundo en general ha sufrido un impacto importante hasta en la manera de trabajar, además de, digamos, todos los problemas en términos de producción, incluso en el sector camaronero en particular, en términos de precio, ¿no? El año pasado, el 2020, hubo un aumento importante de volumen de exportaciones, pero en cambio el precio no acompañó, ¿no? Entonces, todo eso ha generado que el sector tenga algunos inconvenientes, pero que también creo que vale la pena destacar que ha sabido asumirlos, ha invertido, es un sector que ha invertido mucho en ser más eficiente, en cuidar todos los protocolos de bioseguridad, en producir de una manera con mucha mejor calidad. Entonces, si bien es cierto, ha sido un año muy complicado con todos los problemas que ha traído la pandemia a todo el mundo, como lo decíamos, creo que lo hemos enfrentado de una manera adecuada, sin salvarnos que hay algunos problemas todavía que resolver, ¿no? Digamos. Sí, solo para dar un dato interesante, en enero pasado Ecuador colocó en el mundo 101.4 millones de libras por un valor de 238.5 millones de dólares, de acuerdo pues a las estadísticas de la Cámara Nacional de Acuacultura. Además, el Ecuador hoy en día enfrenta una transición de gobierno. ¿Qué tan importante ha sido el apoyo del gobierno al sector camaronero? ¿Cómo lo han sentido ustedes? En realidad hay algunos inconvenientes también, al menos, y aquí lo hablo desde el sector larvicultor, digamos, de los laboratorios productores de larvas de camarón. Hay algunos inconvenientes que superar, como por ejemplo... ¿La tramitología? Hay tramitología, hay a veces doble cobros, que nos cobran doble algunas cosas. Por ejemplo, nosotros pagamos unas tasas al ministerio por el uso de la playa del Bahía, por las tuberías, y hay municipios que a veces también nos quieren cobrar sobre lo que ya pagamos. Pagamos una tasa al alumbrado público en base al consumo de energía, pero que no guarda relación, y a veces son, digamos, cifras que no guardan relación al servicio, o una tasa de recolección de basura de un servicio que tampoco recibimos. Es decir, ahí hay algunas cosas, e incluso también... por ejemplo, uno de los problemas que también tenemos es que a veces en algunos sectores hay mucha aglomeración, es decir, hay muchos laboratorios en un kilómetro determinado, y esa densidad es un problema, porque cuando tú tienes mucha densidad de laboratorios, eso también te puede crear problemas de cuidado y de bioseguridad. Y si un laboratorio, por ejemplo, si a un laboratorio le cae alguna bacteria en particular, es muy fácil
si estamos todos juntos es muy fácil que se le pasa al otro y se le pasa al otro y empieza a generar un problema complicado. De hecho, en estos meses hemos tenido un problema más enfocado en el sector de Mar Bravo, por ejemplo, en el cual ha habido una gran mortalidad y obviamente hay algunos factores que están incidiendo esos problemas, pero uno de los problemas que nosotros consideramos que es esa densidad. Entonces, ¿qué pedimos, por ejemplo, ahí a los gobiernos locales? Una ordenanza municipal que regule esta densidad. De nuevo, no estamos en contra de la competencia, pero si alguien mañana quiere ponerse un laboratorio, hay que buscar, claro, hay que regularlo, hay que buscar el espacio y que sea adecuado y que no vaya en desmedro de la actividad de otros laboratorios ya instalados. Entonces, y ahí eso me da paso a quizás comentarles qué es lo que estamos haciendo desde la asociación. Desde la asociación nos hemos planteado, tenemos una nueva directiva, tenemos un nuevo presidente que es el ingeniero Rafael Verduga. Con él hemos estado trabajando y con toda la directiva en un plan de acción de 2 años, ¿no? De 2021 a 2023, que está básicamente enfocado en 4 ejes. El primero tiene que ver con el fortalecimiento gremial, es decir, el gremio obviamente tiene que ser o tiene que posicionarse de una manera mucho más adecuada. Nosotros cuando pensamos en industria camaronera pensamos en el gran camaronero o pensamos en el productor, en el empacador y a veces nos olvidamos de los laboratorios de larvas, no están tan presentes y eso digamos no es culpa de nadie, es de nosotros mismos que no hemos sido capaces de posicionar nuestro sector como se debe. Pero para eso se necesita un fortalecimiento del gremio. Y por eso una de las decisiones que hemos adoptado, porque esta asociación nació como Asociación de Productores de Larvas de Santa Elena, una asociación provincial. Así se concibió, así nació en su primer momento. Hoy, como asociación, ya hemos tomado la decisión de abrirnos a todo el país y de hecho estamos ya en reuniones con laboratorios de Loro, de Manabí, digamos de todo el país. Esa es un poco la idea, abrirnos, fortalecer el gremio, acuerdo, ¿no? Invitar a nuevos miembros, invitar también no solo a los laboratorios de larvas, sino también a proveedores, a laboratorios de insumos. ¿Cuántos laboratorios formales de larvas hay en nuestro país? ¿Tienen una estadística Sí, ustedes? aproximadamente 200, pero como le decía, hay 200 más informales que insistimos, si alguien quiere estar en la actividad no hay ningún problema, de hecho pero que cumpla con todas las medidas. Correcto, una de las cosas que queremos hacer como asociación es que si alguien realmente quiere cumplir con la formalidad y tiene alguna dificultad por lo engorroso del trámite, por un sinnúmero de cosas que hay que solventar, nosotros como asociación también poder ayudar a solventarlas. Tenemos preguntas del sector camaronero justamente a SOLAP, a esta Asociación de Productores de Larvas de Camarón, y vamos a empezar con Carlos Tomalá, Laboratorio Caseinca. Dice que después de años de creada SOLAP y con el enfoque inicial que fue la integración de los laboratorios que no se cumplió, ¿cuál será el enfoque de aquí en adelante con los productores de larva? ¿Será más participativa e inclusiva? Totalmente, es un poco lo que comentaba hace unos minutos. De hecho, hicimos una reforma de estatutos al principio de este año, ampliamos mucho más la base y más vale aprovecho esta oportunidad para invitar a todos los laboratorios de larva y todos los proveedores también que se unan a la asociación. Insisto, necesitamos un fortalecimiento del gremio, pero ese fortalecimiento va acompañado con la inclusión de todos los actores de la cadena. Armando Orrala, de Laboratorio Nutriagro. En la parte técnica, ¿cuál sería el enfoque que le daría a SOLAP a los últimos problemas de producción de los laboratorios? En especial, y como tú lo mencionabas hace poco en la entrevista, la zona de Mar Bravo, ¿se podría hacer consultas a nivel científico? Bueno, efectivamente, de hecho eso me lleva al segundo eje. Yo te decía, teníamos 4 ejes, mencioné el primero, el fortalecimiento gremial. El segundo tiene que ver con el fortalecimiento empresarial, es decir, queremos que la asociación sea ese punto de encuentro donde podamos ayudar a que cada una de las empresas se fortalezca. Y esa fortalezca tiene que ver con asistencia técnica, tiene que ver con capacitaciones, tiene que ver, a veces, por ejemplo, es necesario hacer algún tipo de estudio, pero claro, quizás para mi empresa un poco más pequeña, afrontar un estudio no sé, pues por ejemplo, un ejemplo, en San Pablo hay un tema con el canal, entonces para una empresa asumir todo el costo del estudio al respecto, claro, resulta oneroso. Si lo hacemos como asociación, si nos juntamos todos, obviamente va a ser mucho más sencillo. Y no solo en temas técnicos, también incluso en temas tributarios, en temas de gestiones, en temas de capacitaciones, etcétera. Obviamente eso que podemos hacer como asociación
es en beneficio de cada una de las empresas, porque la idea no es solo fortalecernos como gremio, sino que cada una de las empresas asociadas también se fortalezca, porque en la medida que ellos se fortalezcan es que el sector se desarrolla y logramos ese crecimiento sostenido y eficiente que estamos buscando. Desde el laboratorio Ancolarva, José Naranjo pregunta, ¿qué beneficios se obtendrían como afiliados de Asolab? Se siguen construyendo otros laboratorios de larva y en muchos casos sin los debidos permisos, que es lo que justamente tú te referías. Justamente, y voy a aprovechar y tocar de una vez los otros dos ejes, porque decía el fortalecimiento gremial, el empresarial, y los otros tienen que ver con una gestión comercial, que voy a tocar un par de puntos con eso, y una gestión ante autoridades. Respondiendo a esa pregunta de manera específica, es esta parte de gestión ante autoridades, obviamente como gremio, de una manera mucho más organizada y obviamente con lo que estamos haciendo desde la asociación, es ir a tocar las puertas de las autoridades y hacer gestiones, y ese tipo de gestiones como las que comentaba hace unos minutos, de por ejemplo lograr que haya un ordenamiento territorial, que los municipios puedan sacar una ordenanza que regule la densidad de X cantidad de laboratorios por kilómetro de playa, por ejemplo, y son cosas que hay que irlas regulando, y obviamente son gestiones que hacerlas de manera individual es costoso, me desvía de mi principal preocupación, porque yo soy productor de larva, obviamente mi principal preocupación es sacar la mejor larva posible de manera más eficiente, enfocado en mi negocio, y está bien. Entonces, ahí, de nuevo, la invitación es que nosotros como asociación cubramos ese espacio y podamos hacer esas gestiones que se requieren para que todos estemos mejor. Manuel Morales, de Laboratorio Ecofriendly. Uno de los grandes problemas que tenemos en los laboratorios de larvas son las cobranzas. Asolab ha agregado a sus servicios una central de riesgo. ¿Qué tienen que hacer las asociaciones o los asociados en este caso para poder reportar a los clientes morosos sin que haya algún impedimento legal en hacerlo? Sí, bueno, ese es un problema complicado, digamos, y ese estaba en el tercer eje, en la gestión comercial. Cuando hablamos de gestión comercial es obtener beneficios como, por ejemplo, descuento en proveedores y tener capacitaciones, etcétera, ¿no? Pero además, en la parte de gestión comercial también hemos pensado en ese punto que toca tan importante. Primero, hay un problema, como les decía, de precios, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos que el precio mejore? Segundo, hay un problema de cobro. Es decir, lastimosamente, hay muchos productores camaroneros que por haber circunstancias, y como todo en la vida, ¿no? Algunos porque de verdad pueden, otros porque así son, digamos, y ahora más aún con una pandemia encima, ¿no? Etcétera, pero la verdad es que los laboratorios de larvas tienen un serio problema de liquidez. Y ese serio problema de liquidez justamente es porque no se nos paga, digamos, y como no se nos paga, crea un problema que se va encadenando. Tenemos que pagar a trabajadores, tenemos que pagar nuestros insumos. Si a mí no me pagan, no le pago a quien me da el insumo, no le pago al transportista. Y eso es un serio problema que, digamos, uno de los principales problemas que tenemos como sector. En ese sentido, estamos pensando en algunas alternativas, estamos trabajando en algunas ideas. La primera que hemos lanzado, por ahora, digamos, es que podamos contarnos entre nosotros quienes nos están pagando, de tal manera que yo digo, si yo le vendo Sí, porque tampoco mostraba una lista, como que los nombres sería también muy complicado. Bueno, pero digamos, como miembros de la asociación podemos compartirnos esa información, Okay. ¿no? Entonces, si mañana, Lucía, tú le vendes no sé, pues a Manuel y Manuel no te paga, tú me dices, Santiago, Manuel no está pagando, entonces ya es problema mío si le vendo o no le vendo a Manuel, pero yo sé que Manuel a Lucía no le paga, entonces ahí lo que hemos hecho es compartirnos entre socios. De hecho, en nuestra página web está ahí un pequeño link donde yo puedo reportar quién no me está pagando, pero es, de nuevo, una información que solo la manejan ustedes. Solo manejamos entre los agremiados, una información que solo va a tener acceso quien es socio de Asolab, y como decir, el día de mañana entre amigos nos juntamos y nos contamos quién nos paga. Bueno, sí, porque ya con todo esto, ya con el tema de la denuncia de la moral, que no sé qué, con todo esto de las redes sociales, ya es más complicado todo. Sí, correcto, obviamente hay que tener esos debidos cuidados, pero también como gremio algo tenemos que hacer. Algo tienen que hacer. No nos están pagando, y eso es un tema bastante complicado. Y ahí estamos buscando qué otros mecanismos podríamos hacer para recuperar. Wilson Gutiérrez, del laboratorio OneLab. ¿Cuál sería la estrategia que utilizaría Asolab para evitar la sobreoferta de larvas y náuplios?
Bueno, volvemos a lo que comentaba en el inicio, ¿no? Creo que esa sobreoferta se da por informalidad, por la cantidad de informalidad que hay en el sector. No puede ser que sea un sector que la mitad de la oferta, o al menos la mitad de laboratorios que existen, la mitad sea informal. Eso es algo que no podemos seguir permitiendo, y eso es una de las principales tareas que como ASOLAP nos hemos puesto para este periodo, justamente luchar contra esa informalidad. Ojo, hay una ley, la ley que se aprobó el año pasado es una ley, vamos a decir que es una buena ley, tiene cosas muy interesantes y ahí toca mucho el tema o da muchos instrumentos para combatir esa informalidad. El tema ahora es que se ejecute, que venga el gobierno, que vengan las autoridades competentes y ejecuten y hagan los controles que tengan que hacer. Y obviamente para eso vamos a estar como gremio atrás de que las autoridades hagan los controles, ¿no? Claro, básicamente también de ellos dependen y van a esperar también esta transición, ¿no? Ya a pocos meses de que termine el anterior gobierno. Ahora Félix Lobato, con 31 años en el sector camaronero, pregunta, ¿qué puede hacer ASOLAP para combatir los monopolios en el sector camaronero que dejan a los pequeños productores sin una utilidad rentable? Y aquí hay algo muy interesante, economista. Hace algunos años, detalla Félix, en un gobierno anterior quisieron expropiar en forma arbitraria terrenos en la zona de la Diablica, en donde 10 laboratorios iban a ser afectados. ¿Cómo nos ayudaría ASOLAP para que los gobiernos venideros no tomen estas clases de medidas arbitrarias? Mira, eso es una excelente pregunta porque, digamos, me permite ejemplarizar de mejor manera para qué está una asociación. Y una asociación está justamente para eso, para luchar por los intereses de sus agremiados. Ahí, ¿qué es lo que, digamos, y tomando el ejemplo que menciona Félix, ahí el problema en realidad creo que se dio, digamos, estoy un poco asumiendo, por falta de desconocimiento, ¿no? A alguien se le ocurrió decir, ¿por qué los laboratorios están al pie del mar y deberían estar más atrás? A alguien se le ocurrió, no conoce el sector, no sabe cómo funciona un laboratorio, no sabe la importancia que es la toma de agua del océano para poder producir y se le ocurrió. Entonces, ahí es cuando entra una asociación a hacer entender, defender a los intereses del gremio, pero también hacer entender a las autoridades y creo que a la comunidad y a la ciudadanía en general la importancia del sector, cómo funciona el sector para que no se tomen medidas irracionales, ¿no? Digamos, yo no puedo asegurar que el día de mañana venga un gobierno y quiera tomar algún tipo de medidas, pero lo que sí puedo asegurar es que como asociación estamos contando y vamos a contar con toda la información y con toda la predisposición para ir explicar y luchar por los intereses del sector, ¿no? En este caso, pues, en tal caso, el próximo gobierno tener las puertas abiertas también para recibirlos, ¿no? No, debe ser. De hecho, justo el día de ayer, como tuvimos una reunión como directiva con un asambleísta electo para justamente tocar la problemática del sector y así vamos hablando con las diferentes autoridades para hacer conocer la realidad del sector, todo lo que como sector aportamos. El sector de laboratorios genera miles de empleos en el país y miles de empleos formales, digamos, con todos los beneficios sociales. Generamos una producción que es la que termina siendo, la larva que nosotros producimos es el camarón que termina siendo exportado. Claro. Entonces traemos divisas al país y somos un sector que está aportando de manera muy importante al desarrollo económico del Ecuador. Entonces, siendo nuestro producto estrella, como ya lo había mencionado en otras entrevistas. Totalmente. Entonces, siendo algo tan importante dentro de esta cadena de producción, obviamente somos un sector que merece ser escuchado, pero para eso también tenemos que organizarnos y para estar bien organizados necesitamos un gremio fuerte y eso es lo que estamos construyendo justamente. Y es que en volumen y en valores han caído las exportaciones de camarón del Ecuador, pero hay un dato que sorprende. El primer mes del 2021, es decir, de este año, el buen desempeño del producto con valor agregado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando habla del buen desempeño del producto con valor agregado es ya no es solo el camarón, digamos, sin ningún tipo de procesamiento. Ya el valor agregado es que... ¿Sin cabeza o sin cola? Sí, no, sin cabeza, con algún tipo de procesamiento adicional, digamos, con un valor agregado, a veces incluso empacado de maneras distintas. Es decir, que ya no es el camarón puro, digamos, por llamarlo de alguna manera, sino que es un camarón al cual se le ha dado algún valor agregado adicional. Economista Santiago Lobato, ha sido un gusto poder conversar con usted en un tema tan importante de la situación de los laboratorios de larva de camarón de nuestro país. Un mensaje a quienes nos están escuchando y también al sector camaronero.
Bueno, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación y reitero la invitación a todos quienes forman parte de la producción de larvas de camarón, proveedores, etcétera, a que sean parte de la asociación. Creo que hay mucho trabajo por hacer, pero mientras más nos unamos... ¿Cómo se suman? ¿Cómo se suman? ¿A través de internet? Sí, bueno, la página está en construcción, justamente es algo que recién estamos lanzando, pero ahí está la información, está en nuestro teléfono, está en los correos electrónicos. Es cuestión de que nos escriban, digamos, me pueden escribir a mí directamente, sleon@asolab.org, y ahí le puedo enviar toda la información, o bueno, la verdad es que en el sector creo que nos conocemos, entonces va a ser muy fácil dar con nosotros, pero de nuevo, ¿no? La invitación a que formen parte de esta asociación. Mientras más seamos, vamos a tener un gremio mucho más fortalecido y vamos a poder lograr cosas en beneficio de todo el sector y de la industria camaronera del país. Gracias, economista asociado a aquicultores.com. Muchas gracias. Este programa fue auspiciado por Ecofriendly, laboratorio de larvas de camarón ubicado en la ruta Spondylus San Pablo.